Hola a todos y a todas, soy Luis y hoy vamos a hacer el modelo de 2022 de la selectividad, asignatura Matemáticas y Ciencias Sociales de la Comunidad de Andalucía. Vamos a ver cómo es el examen, cómo se hace y qué tienen en cuenta para corregirlo, luego resolvemos el modelo propuesto y al final os digo de dónde saldría vuestra nota. Lo primero es esto que tenéis por aquí, ¿vale? Que dice que se evalúa el bachillerato y básicamente que todos los contenidos son los que ya habéis visto en bachillerato. Esto me lo voy a saltar un poco. Luego nos dice la estructura de la prueba, la estructura del examen, que esto ya sí es importante, ¿vale? Tenemos 4 bloques, 2 ejercicios en cada bloque y esto es importante, hay que hacer al menos 3 bloques distintos, ¿vale? Modelo COVID, te dan 4 bloques y tú puedes elegir o un ejercicio de cada bloque o bien, como mucho, dejarte un bloque y repetir ejercicio en alguno de ellos, pero no puedes hacer 2 y 2, sino que tienes que coger por lo menos, como dice aquí, 3 bloques. Y lo demás es más o menos estándar, ¿vale? Puedes hacerlo en el orden que tú quieras, siempre que indique qué pregunta estás haciendo. Tenemos 1 hora y media. Luego nos explica la notación que utiliza, ¿vale? Para el producto de matrices, para los logaritmos, esto también lo habéis utilizado. Quizás lo que le tienen que prestar un poco más de atención es a esto, ¿vale? Que está en la definición de convexa, que la segunda derivada es positiva, pero hay gente que le llama convexa una cosa y cóncava la otra, ¿vale? Básicamente, esto sería cóncava y esto sería convexa. Te permiten reglas y calculadora que no sea programable y la tabla de la normal, pero que esta te la dan en el examen, ¿vale? No la tienes que llevar tú. Aquí vienen los criterios de corrección generales, que me dice que es necesario el planteamiento y el desarrollo, que solo con plantearlo no te van a dar nada, ¿vale? Hay que resolverlo también. Si cometéis algún fallo de cálculo, como mucho van a quitar el 10% de la nota, ¿vale? Que lo tengas en cuenta, no te van a quitar toda la nota. Y luego, por último, una puntualización con la tabla de la norma. Si hay algún numerito que no aparece en la tabla, pues lo puedes hacer por estos dos métodos, que seguro que ya lo estás haciendo en bachillerato, ¿vale? Coger el del medio de los dos o coger el que más se le acerque. Después os pone la tabla de la normal, que seguro que ya la tenéis, pero sería esta de aquí, ¿vale? La de la probabilidad de la izquierda, os la dan el día F. Y vamos ya con el modelo de la prueba, que sería este de aquí. 4 bloques. Empezamos por el primer bloque, bloque de álgebra. El ejercicio 1 tiene 2 partes independientes. Me dan aquí 3 matrices, pero me doy cuenta que en el apartado A solo están involucradas las matrices A y B, que son estas dos de aquí, y luego los otros 2 apartados solo involucran a la matriz C, que es esta que tiene el parámetro. Entonces son independientes, podéis hacer uno y no hacer el otro, ¿vale? No os obcequéis en si no se hace el primero ya no voy a saber hacer lo demás, sino leer bien el examen. El primero es un sistema matricial que lo puedo resolver de dos maneras. O bien voy componente por componente, o bien yo voy a hacer la manera alternativa, que es resolverlo como un sistema normal, entre comillas, calcular cuál es la X y la Y, y luego hago las operaciones con matrices. Tenemos este sistema de aquí y lo que hacemos para eliminar una de las variables sería sumar a la primera menos 2 por la segunda para que se me vaya la y. Me quedaría esto de aquí y ahora despejando me queda que la x es 1/11 de esta cuenta de aquí. Esto es una operación con dos matrices que ya sí que conozco, están aquí arriba. Entonces hago la operación para calcular cuánto vale la x y me queda que la x es esta matriz de aquí. Y ya no tengo más que venirme a la primera de las ecuaciones, puedo calcular cuánto es 3x, A me lo dan, y despejando la y, calculo la matriz que me queda, que sería esta de aquí. Y con esto daríamos el primer apartado por terminado. Para los otros apartados tenemos que saber que una matriz tiene inversa cuando el determinante es distinto de 0. Entonces calculamos el determinante de esta matriz C, que es esto de aquí, será igual a 0 si solo si la m vale 2. ¿Vale? Resolvemos esta ecuación de primer grado. ¿Qué quiere decir esto? Que la matriz C tendrá inversa siempre que el parámetro m sea distinto de 2. Y con esto terminamos el apartado B. Y el apartado C me dice que para la M1, que sí que tiene inversa, porque lo acabamos de calcular, calcule cuál es esta matriz inversa. Ya sabemos que la matriz inversa de C será la matriz de los adjuntos traspuesta, que es una matriz 2×2 bastante fácil de calcular, y dividida por el determinante de C, que lo puedo calcular desde aquí. El determinante, como ya sé que la m vale 1, puedo venirme a esta fórmula y calcularlo directamente, ¿vale? Ya sé que va a ser 12 menos 6 por 1, es decir, vale 6, ¿vale? Utilizando la fórmula de aquí arriba, y por lo tanto la matriz inversa será esta de aquí, 1 partido el determinante, y esta es la matriz de los adjuntos que tengo que transponer. Entonces cuando transpongo, este menos 1 se viene aquí y este menos 6 se viene aquí, los de la diagonal se mantienen, y lo que he hecho aquí al final ha sido ya multiplicar por un sexto. Entonces 3 sextos se me queda el 1/2 y demás, ¿vale? ¿Veis cómo he simplificado los demás? Y con esto damos el primer ejercicio por terminado. Ejercicio número 2, ejercicio de programación lineal súper típico. Me dicen que represente una región, que será la región solución, y luego que calcule, en este caso, el máximo de esta función en ese recinto, ¿vale? Entonces lo primero que hacemos es
representarla y ya sabéis que todas estas son rectas que delimitan dos regiones del plano, entonces lo que vamos a hacer es representar esa recta y descartar la zona que no nos interesa, ¿vale? La zona que no cumple la desigualdad. Un consejo es que siempre antes de representarlo miréis. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo que la x es mayor o igual que 0 y la y también. Entonces cuando yo represento mi eje, no voy a hacer la cruz así, porque yo ya sé que ni por aquí va a haber nada, porque la x es positiva, ni por aquí abajo tampoco va a haber nada, ¿vale? Entonces cuando yo represente mi eje, ya los hago de esta manera para quitar esto y que me quede una zona útil más grande, por así decirlo. Y ahora voy a poner cada uno de estos, para que sea más claro, lo voy a poner con un color, para que sepáis cómo se representa cada una de las restricciones. ¿Cómo se representa cada una de ellas? Pues lo voy a explicar con la primera y las demás son todas iguales. Hacemos una tabla de valores para la recta, que es el borde, ¿vale? Con el igual. Hacemos una tabla de valores con 2 puntos, me sirve para una recta. En este caso yo he encontrado estos dos, que serían el 0,6, este punto de aquí, y el 3,0, que es este punto de aquí. Como la desigualdad tiene el símbolo igual, la recta que yo voy a dibujar es continua, no se hace discontinua, ¿vale? La recta es parte del borde. Y ahora vamos a tachar la zona que no me interesa. ¿Cómo se hace esto? Pues tengo que elegir un punto que no esté en la recta, o bien un punto que esté por aquí, o bien uno que esté por aquí. Lo sustituyo si cumple esa desigualdad, entonces todos los puntos de esa parte la cumplen, y si no, pues ningún punto de esa región la cumple, ¿vale? Yo en este caso voy a coger el 0,0, por ejemplo, que es el más fácil. El 0,0 está claramente fuera de la línea, estaría en esta región, y si yo sustituyo 0,0 en esta desigualdad, me quedaría que 0 más 0 es menor o igual que 6. Por lo tanto, esta región, como este punto sí verifica la desigualdad, toda esta región la verifica, y entonces lo que voy a hacer es tachar la otra, ¿vale? Y poner que esta parte no cumple la desigualdad. Si no cumple esta, no va a cumplirlas todas a la vez. Y ahora hacemos exactamente lo mismo con las otras, ¿vale? Voy a ir poniendo cada una de un color, como estáis viendo, y descartando las zonas que no me interesan. Tenemos esto de aquí, ¿vale? La primera era esta recta. La segunda he comprobado con el punto 0,0 que está en esta parte y he visto que sí se cumple, por lo tanto descarto la otra. Y en la ecuación verde, esta es la recta, de nuevo he probado con el punto 0,0, veo que si sustituyo aquí 0 y 0 se cumple, que 0 es menor que 3, es verdad, y por lo tanto descarto la otra parte. Y ahora me quedaría estas dos, que son las que os he comentado al principio. X mayor que 0 significa que está de aquí para allá, y que la y vale mayor que 0 es que está de aquí para arriba. Y por lo tanto tendría que la región que cumple todas las ecuaciones a la vez es aquella que no he tachado, porque todo lo tachado he ido poniendo que esas no me sirven, ¿vale? Por lo tanto, esta región de aquí, incluyendo los bordes, eso es importante, incluyendo los bordes porque todos son menores o iguales, esta región sería la región solución. Y aquí yo sí que os recomiendo que añadáis esta frase al final, ¿vale? Indicando cuál es vuestra solución, para que no quede lugar a dudas. Por aquello de la claridad que comentábamos antes, los criterios de corrección que van a tener, ¿vale? Decimos que es la región que queda sin sombrear, incluyendo los bordes, y con esto damos el apartado A por terminado. Cuanto al apartado B, hay que tener en cuenta esto de aquí, porque ya sabéis que los máximos de la función y los mínimos se alcanzarán en la frontera. Entonces lo que tenemos que mirar son estos vértices, y si en alguno se repite, pues será que es en toda la arista, ¿vale? Pero si no, calcularemos el máximo en estos vértices. ¿Cómo calculamos los vértices? Pues sabemos que son, por ejemplo, este punto es el que verifica esta ecuación verde, que la tenemos aquí, y esta ecuación, que es x igual a 0. Lo mismo, este de aquí pues será el que cumple la ecuación verde con la azul. Este de aquí, el azul con la roja. Hacemos todos los sistemas de ecuaciones y tenemos cuáles son los vértices. Les voy a poner nombre para que sea más fácil y hacemos todos los sistemas, ¿vale? Los resolvemos y tenemos que los puntos son estos. Y una vez que tengo los puntos, evalúo la función en estos puntos, ¿vale? Evalúo la función f, que es esta de aquí, en cada uno de los puntos, que son los que he puesto ahí entre paréntesis. Se calcularía como he puesto por aquí y me salen estos valores. Y ahora tengo que decir cuál es el máximo y dónde se alcanza. Entonces el máximo de la función, como se alcanza en el borde, será 9. Porque este es 3, este es 7 y este es menos 3. El valor más alto es 9. Y el dónde se alcanza es un poco más problemático, porque si fuera únicamente en un vértice, entonces sería fácil. Si solo se alcanzara 9 aquí, pues se alcanza en este punto. ¿Qué pasa? Que me han puesto en este caso el ejemplo más difícil que podía haber, pero os vamos a explicar cómo se resuelve. Si se alcanza en el B y en el C, es decir, en este diagrama se alcanza aquí y aquí, eso quiere decir que este máximo se está alcanzando en todo el tramo este, BC. ¿Y cómo ponemos eso en nuestra solución? Pues diciendo, como veis por aquí, que el máximo es 9 y se alcanza en todo el segmento, ¿vale? No pongáis en toda la recta porque es infinita.
ni en el trozo ni nada, sino utilizamos notación matemática precisa, ¿vale? Que ya sabéis que es importante, por lo que vimos antes, los criterios de calificación. Y tenemos que decir que es en todo el segmento que va desde este punto, que es el B, hasta este punto que es el C. Y con esto damos el ejercicio 2 por terminado y terminamos así también el bloque de álgebra. En el ejercicio número 3 ya empezamos con el bloque de funciones y me dan una función a trozos y me pide tres cosas. Primero que calcule el dominio, luego que estudie si es derivable solo en este punto, no en los demás, ¿vale? Y luego que calcule una integral indefinida de esta expresión, que aunque sea la que aparece aquí, no tiene nada que ver con lo de arriba, ¿vale? Son independientes, estos dos lo puedo hacer por una parte y si no se hace esto, pues calculamos la integral y ya está. Entonces aquí vuelvo a incidir en lo mismo. No penséis que porque no sabéis hacer algo, no sabéis hacer la primera parte, ya perdéis los 2,5 puntos, sino que a lo mejor podéis rascar incluso estos 2 puntos y si no supieras del primero, por ejemplo. Para el primer tramo, x menor que 2, veis que es un cociente de polinomio. Y ya sabéis que en un cociente de polinomio el dominio son todos los números menos donde se anula el denominador. Ahora bien, diciendo esto, no hemos terminado porque ya habéis visto los criterios de calificación que solo diciendo lo que tenemos que hacer no nos dan los puntos, tenemos que decirlo y además hacerlo. Tampoco vale solo hacerlo, sino que hay que dar una especie de justificación. Entonces, tenemos esto muy bien, pero ahora tenemos que decir, como esta función se anula en x igual a 1 y además el x igual a 1 sí que está en este intervalo, porque si no fuera del intervalo no lo tengo que quitar, pero como sí es parte del intervalo, entonces el dominio en este trozo será del menos infinito hasta el 1 abierto y luego unión del 1 hasta el 2 abierto también, porque el símbolo de desigualdad no incluye al 2. En el otro tramo, como estáis viendo, es una función polinómica, por lo tanto el dominio es R, que intersección con ese intervalo, pues nos quedamos solo con el intervalo, cerrado porque está el símbolo de igual, y en conclusión tenemos que responder a la pregunta que es ¿cuál es el dominio de f entera? Pues el dominio será todos los números menos el 1, que si queréis podéis poner esto, unión esto, o lo podéis simplificar así. Y con esto terminamos el primer apartado. El segundo apartado tiene un poco de trampa porque me dice que estudie la derivabilidad, pero en realidad para saber si es derivable primero tengo que ver si es continua, porque si no es continua ni siquiera tengo que mirar si es derivable, ¿vale? Es una condición indispensable. Entonces miramos primero la continuidad de la función en este punto. Veis que me sale esto de aquí. Para que fuera continua tendría que ocurrir que la f del punto es igual que el límite por la derecha y que el límite por la izquierda, que coincide, y en este caso no coincide. Conclusión, que la función no es continua en este punto y por lo tanto no es derivable. Y con esto damos el apartado B por terminado. Y el apartado C no es más que calcular esta integral, que si queréis la podéis separar, ¿vale? La integral de 2x al cuadrado menos la integral de 10x, la hacemos por separado si queréis, o la podéis hacer directamente, ¿vale? Que no se os olvide ponerle la constante y luego simplificamos la fracción. Y con esto damos el ejercicio número 3 por terminado. El ejercicio número 4 es un problema de funciones, un problema de texto, ¿vale? En el que me dice la función de coste de una empresa, pero me dan estas derivadas y me hace una serie de preguntas. La primera, determinar la cantidad que debe producir para minimizar el coste. Es decir, tengo que minimizar la función del coste. Como la función del coste es c, tengo que calcular la derivada y calcular dónde se hace cero para ver dónde están los máximos y los mínimos. Suerte que ya me da la derivada. Entonces lo que tengo que hacer es buscar cuándo esto se hace cero y cuándo pasa de positivo a negativo para ver que esta función es creciente o decreciente. Como me interesan los mínimos, tendré que ver cuándo la derivada pasa de ser negativa a positiva. Entonces busco los ceros de esta función, estudio el signo de la derivada. Para eso cogemos un número en cualquiera de los intervalos. Como las dos tienen multiplicidad 1, podemos coger 1 y luego hacerlo de ir cambiando de signo, ¿vale? Porque las multiplicidades son impares. Por ejemplo, cogemos el 0 que está aquí y vemos que la función derivada, que es esta, sería 0, 0, 1, positivo. Por lo tanto, aquí es positivo, negativo, positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la función c de x aquí es creciente, aquí es decreciente y aquí será creciente. ¿Dónde alcanzará esto entonces el mínimo? Porque queremos minimizar, pues donde pasa de ser decreciente a ser creciente, que será en x igual a 1. De todas maneras, comprobamos, ¿vale? ¿Cómo se comprueba? Pues viendo que la segunda derivada es positiva. Calculamos la segunda derivada, que no es más que derivar la función que me da. Me queda que la segunda derivada en el 1 es 6 y por lo tanto concluimos que el mínimo se alcanzará en x igual a 1. ¿Qué quiere decir el x igual a 1? Pues tengo que responder a esta pregunta, determinar
la cantidad. Y me dice que esta función, expresada en miles de euros, la X, es decir, me ha salido que X es 1, pues la X mide en toneladas la cantidad producida. Por lo tanto, mi respuesta será que para minimizar este coste tendrán que producir una tonelada, ¿vale? Respondemos siempre en términos de la pregunta. Y con esto terminamos el primero de los apartados. Segundo apartado me decía que si no hay producción, es decir, el coste para 0 toneladas será de 30.000 euros. Me pide que calcule cuál es la función. Entonces lo que tendré que hacer será integrar esta, calculo las primitivas y utilizo este dato para calcular cuánto tiene que ser ese más c que siempre ponemos, ¿vale? Esa constante de integración. Entonces calculamos esta integral, ¿vale? Que es más o menos rápida de calcular, la voy a hacer directamente. Aquí le he puesto k al parámetro en vez de ponerle c, porque la c ya es la función, ¿vale? Para no confundir. Y ahora, como sabemos que el coste para 0 unidades es de 30.000, pues tenemos que poner esa información para calcular la k. Pero no cometáis este error que está ahora mismo en pantalla, ¿vale? No pongáis que c de 0 vale 30.000 y hagáis esta operación de aquí. ¿Por qué no tenéis que hacerla? Porque recordad que me pone aquí que la función c está expresada en miles de euros. Entonces, no es que de c de 0 valga 30.000, sino que vale 30 miles de euros. Entonces aquí realmente lo que tenemos que poner es que c de 0 es 30, que esto está expresado en miles de euros, ¿vale? Entonces aquí tenemos que esto sería 30 y ahora ya sí, ¿vale? Lo que hemos hecho así es sustituir el 1 en esta función, calculamos esto de aquí y me sale que el coste es este, ¿vale? 88 tercios, que es este número de aquí. ¿Por qué lo expreso de esta manera? Porque el coste lo tenemos que dar en euros o en miles de euros. O bien decimos 88 tercios miles de euros o 29,3 periódicos miles de euros, o si queremos, como los euros tienen hasta dos decimales, pues la respuesta sería 29.333 euros y 33 céntimos. Y con esto daríamos este apartado por terminado. Quiero decir que este mínimo habría que compararlo con los valores los extremos. Como el c de 0 es 30, pues podemos concluir que el mínimo relativo es también el mínimo absoluto. Y luego, para el último apartado, me dice que la cantidad producida está entre 0 y 1,2 y me pregunta cuál sería la producción que tendría un mayor coste. Entonces tenemos que tener en cuenta esto que tenemos aquí, ¿vale? Que del 0 al 1 céntimo está creciendo, del 1 céntimo al 1 está bajando y luego vuelve a crecer. ¿Qué quiere decir? Que entre el 0 y el 1 céntimo el punto más alto lo va a alcanzar aquí, luego empieza a bajar y luego el punto más alto lo alcanzará en el otro extremo, en el 1,2. Entonces realmente para calcular el máximo yo solo voy a tener que comprobar este punto y este punto, ¿vale? Este razonamiento lo tenemos que dejar por escrito, calculo los valores de la función, me salen estos de aquí y por lo tanto el máximo de los dos es este, serán 30.068 euros, ¿vale? Redondeando a los euros, porque recordad que estos son miles de unidades, miles de euros, y por lo tanto lo que hay que decir no es la respuesta de cuántos miles de euros, sino que vuelvo a leer la pregunta y me dice cuál es la producción que supone un mayor coste. No hay que decir que el coste son los 30.000 euros, sino hay que decir la producción. Por lo tanto, mi respuesta sería que la producción es esta de aquí, la que acarrea el mayor. Si la producción sería 1 céntimo de tonelada. Y con esto damos el ejercicio número 4 por terminado y también el bloque de funciones. Ejercicio número 5, empezamos con el bloque de probabilidad y este ejercicio es súper corto, ¿vale? Este sí que os recomiendo hacerlo sí o sí, porque teniendo claro un par de conceptos lo hacemos enseguida, ¿vale? Me dan dos apartados que son independientes, puedo hacer el A y no hacer el B o al revés, pues ya digo que son súper fáciles. Y en el primero me dan dos sucesos de un espacio muestral, me dicen la probabilidad de A, de B y de la unión y me piden la de la condicionada. Entonces lo único que tengo que saber es la definición de la probabilidad condicionada, sería esta formulita de aquí y aquí la P de B ya la tengo, me hace falta esta y utilizando las tres que me dan con esta formulita de aquí, ¿vale? La probabilidad de la unión es la de A más la de B, más esta, que es la que me hace falta aquí arriba. Lo hago despejando, ¿vale? Esta me dicen que es 0,8, eso es un dato, este otro dato, hago las cuentas, esto me da 0,9 y despejando me sale que esto es 0,1. Sustituyo en la formulita de aquí arriba, este es 0,1, este de aquí me dan que es 0,4, pues hago esta división y ya me da igual cómo dejáis la solución. Si queréis dejar que la probabilidad condicionada que me piden es un cuarto, o si lo preferís poner en forma de números decimales, pues 0,25. Y primer apartado terminado. En cuanto al segundo, me dice que tengo dos sucesos en un espacio muestral, me da la probabilidad del uno del otro y que son independientes y me piden la probabilidad de la unión. Y lo único que tengo que saber es que C y D son independientes, se traduce en que la probabilidad de uno por la del otro es la probabilidad de la intersección. Entonces en esta misma fórmula, pero en el caso nuevo, lo único que tendré que sustituir es P de C, P de D y la de la intersección la cambio por esto, que estos dos valores sí que los conozco. A partir de aquí, pues
pues tendría que la probabilidad de la unión, y haciendo los cálculos pues me sale 0,86. Esta es la probabilidad pedida, ya habéis visto que es cortísimo, súper fácil y solo hay que tener claro un par de conceptos. Con esto damos el ejercicio 5 por terminado. El ejercicio 6 es un ejercicio típico del teorema de Bayes, ¿vale? Y se resuelve más fácil si hacemos el árbol. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de ejercicio es definir los sucesos que tenemos. En este caso estamos hablando de que el 30% de los individuos tiene estudios superiores y otra gente no, entonces ese va a ser un suceso, ¿vale? Yo le voy a poner S al si el individuo seleccionado tiene estudios superiores, y ese complementario, que lo pondré con una barrita aquí, o si queréis le ponéis aquí arriba una C, ese complementario será los que no tienen estudios superiores. Y luego me habla de que algunos tienen empleo y otros no, entonces voy a definir el suceso T como que el individuo que hemos elegido tiene empleo, siendo el complementario que no lo tiene. Con estos sucesos y esta información que me da aquí, montamos el diagrama de árbol. Es importante haber definido antes los sucesos porque si no, no sabemos quiénes son estas cosas, y recordad que la información la tenemos que dar bastante clarita. ¿Cómo he averiguado estos números? Pues me dice que el 30% tiene estudios superiores, así que la probabilidad de que tenga estudios superiores es de 0,3, y el resto de la población, es decir, el otro 70%, no los tiene. Luego me dice que de los que tienen estudios superiores, el 95% tiene empleo, así que en mi diagrama de árbol el 95% de esta gente tiene trabajo y el otro 5% no tiene trabajo. Y lo mismo con los que no tienen estudios superiores, me dice que de esta gente el 60% tiene empleo. Por lo tanto, de los que no tienen estudios superiores, 60% aquí y el otro 40% no tiene empleo. Montado esto ya está casi resuelto el ejercicio, porque la primera pregunta me dice calcula la probabilidad de que un individuo que elijamos al azar tiene empleo, es decir, la probabilidad en total de que tenga empleo, ya sea de aquí o de aquí. Y utilizando el teorema de la probabilidad total, tenemos que esto será la probabilidad de que tenga trabajo siendo de aquí más de que tenga trabajo siendo de aquí, y eso se calcula de esta manera por el teorema de probabilidad total. Estamos justificando lo que estamos haciendo. Ya no tenemos más que sustituir PDS por este de aquí, esta probabilidad condicionada es esta de aquí, este sería el 0,7 y este sería el 0,6. Lo sustituimos aquí, hacemos las cuentas y me sale 0,705, terminando así el primer apartado. Y el segundo apartado me dice, sabiendo que hemos elegido a alguien y que tiene empleo, calcula la probabilidad de que tenga estudios superiores. Es decir, me están diciendo que seguro está en uno de estos dos grupos y me piden cuál es la probabilidad de este suceso de aquí. Entonces aquí lo que tenemos que utilizar es el teorema de Bayes. Y para aplicar el teorema de Bayes tenemos que tener en cuenta que me están pidiendo esta de aquí, y entonces aplicando el teorema de Bayes me dice que sería P de S, que me lo dan, P de esta, que también me lo dan, y esta que la acabo de calcular en el apartado anterior. Entonces sustituyendo estos datos, 0,3, 0,95, este es el que he calculado antes, hago la cuenta, me sale esto de aquí, que es un número bastante más largo, entonces lo hemos redondeado, por eso pongo este símbolo de aproximado, y podemos concluir pues esta frase que os he puesto aquí, que en conclusión la probabilidad de que esta persona que hemos elegido que está trabajando tenga estudio es de 0,404. Y con esto damos el ejercicio 6 por terminado y también el bloque de probabilidad. Llegamos al último bloque de estadística, y estamos con el ejercicio número 7, ¿vale? Ejercicio de la ley normal, y me están pidiendo intervalos de confianza y tamaño mínimo de una muestra. De eso va el problema, ya nos hacemos una idea cómo va a ser. Lo primero que definimos es la variable es el número de días que pertenecen los enfermos en este hospital, que es lo que me pone aquí, y pongo los datos, ¿vale? Me dice que esta variable sigue una normal de media mu que no se conoce y desviación típica 3, que esta sí que se conoce. Y ahora, el primer apartado me pide calcular un intervalo de confianza al 97% para la media, sabiendo que el tamaño muestral, que es lo que normalmente llamamos con n, es 100 y que la media muestral de esta muestra que se ha tomado es de 8,1. Entonces sabemos que para calcular un intervalo de confianza tenemos que la media muestral, este 8,1 que me dan, más un error. Y este error se calcula de esta forma. El sigma es la desviación típica, la raíz de n es la raíz de este 100 que me han dado, y el z de alfa medio es el valor que tendremos que mirar en la tabla, que recordad que la tabla os la proporciona. Este z alfa medio dependerá de qué nivel de confianza te estén pidiendo. Entonces en el primer apartado vamos a tener 1 y en el segundo, como me piden otro nivel de confianza, pues tendré que calcular otro. ¿Qué datos ya tenemos? Que la media muestral vale 8,1, que la desviación típica es esta y que raíz de n lo podemos calcular que es 10. Como sabemos que esta es la confianza que me piden, este número es el que tenemos que buscar en la tabla de la normal, ¿vale? Dentro de la tabla. Entonces lo que tenemos que hacer es venirnos aquí, justo lo encontramos, así que el valor z de alfa medio será el 2,1 y esto
2,17, ¿vale? De ahí es de donde ha sacado este número. Y ya no tenemos más que sustituirlo en el intervalo, media muestral menos o más para tener el intervalo, el 3, el 10 y este que acabamos de encontrar, y haciendo las cuentas pues ya calculo el intervalo de confianza que me piden es este de aquí, el 7,449, 8,751, y con esto damos el primer apartado por terminado. El segundo me están diciendo cuál tiene que ser el tamaño mínimo de la muestra para que pueda estimar esta media con un error inferior a un día y con esta confianza. Es decir, me están haciendo acotar el error. Recordad que la fórmula del error hemos visto que es esta, y ahora me están pidiendo la n, ¿vale? El tamaño muestral. Este es el mismo, este me están diciendo que utilice otra nueva precisión, entonces lo que tendremos que hacer será intentar que esto sea menor que 1. Vemos cuál es el z de alfa medio, que igual que antes tenemos que sería esto de aquí, el 0,96, no es un valor que esté dentro de la tabla, así que aquí tenemos dos opciones. Recordaréis al principio cuando os comenté cuáles son las condiciones del examen que me permitían tanto interpolar como coger el valor más cercano. Entonces en este caso yo voy a coger este, que es el más cercano, ¿vale? El que está más cerca del 0,96, que sería el 1,75. Por eso he cogido este de aquí. Lo metemos en esta fórmula, lo ponemos menor que 1 para acotarlo. Tenemos esto de aquí, aquí despejamos, pasamos la raíz de n multiplicando para allá, me quedaría esto de aquí después de hacer la cuenta, y ahora como es una función creciente se puede elevar cuadrado, no hay problema, me quedaría que la n es mayor que este número de aquí, y como la n es el tamaño de la muestra, es decir, cuántos individuos tomo en mi muestra, no puedo coger 27 porque me quedo corto, entonces tendría que coger uno más, ¿vale? Redondeamos y llegamos a que el tamaño de la muestra es 28, y con esto damos el ejercicio 7 por terminado. Y el ejercicio 8, último ejercicio, muestra de una población finita, y me dice primero que calcule todas las muestras posibles de tamaño 2 y luego la varianza de las medias muestrales. Aquí tenéis que tener en cuenta una cosa, ¿vale? El conjunto de todas las muestras sería este de aquí. ¿Por qué sería este? Porque cuando vimos los criterios del examen me ponía que todas las muestras son tomadas con muestreo aleatorio simple y que todas las de población finita son con reemplazamiento, ¿vale? Como me pone aquí. Es decir, que importa el orden, por eso el 1,2 es distinto del 2,1, y que además se pueden repetir, por eso están permitidos estos elementos de aquí. Una vez que sabemos esto, pues las muestras de tamaño 2 sería esto, y combinando todas las combinaciones posibles de estos 4 elementos. Y el segundo apartado me dice que calcule la varianza de las medias muestrales. Entonces tendré que saber cómo se calcula una varianza. Primero tendré que ver cuáles son las medias muestrales, que lo he ido apuntando aquí, ¿vale? Más o menos en el mismo orden. La media de 1 y 1 es 1, la de 1 y 2 es 1,5, la de 1 y 3 es 2, ¿vale? La de 2 y 4 sería 3, y la siguiente fila pues la he puesto abajo para que sea más claro y más visual. Tenemos esta de aquí, y recojo esta información en una tabla para que sea más claro. En esta tabla he puesto los valores de las medias, el 1, el 1,5, el 2, el 2,5, cuántas veces aparece, y la frecuencia relativa, que es cuántas veces aparece partido del total, ¿vale? Como aquí hay 16 elementos, pues están todos divididos por 16. Y ahora para calcular la varianza, nos hace falta saber cuánto es la media. La media la calculo de esta manera, ¿vale? Esto ya sabéis hacerlo, me sale que es 2,5, y la varianza por definición es esto de aquí. A cada valor le quito la media, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por cuántas veces aparece y lo divido por el total de datos que tengo. Y ya sabéis que la frecuencia relativa es lo mismo que la acumulada partido del total. Así que hacemos esta cuenta, la varianza sería esto de aquí, sustituyendo los números y haciendo el cálculo con la calculadora, me sale que la varianza es 5/8. Por lo tanto, concluimos el ejercicio diciendo que la varianza de las medias muestrales que me están pidiendo es 5/8, y con esto damos el ejercicio por terminado y terminamos también este modelo de selectividad de 2022. Y antes de terminar os comento de dónde sale vuestra nota, ¿vale? En este modelo tenemos abajo que van a puntuar los correctores. El primer bloque y el segundo no son muy descriptivos, ¿vale? Aunque sí que es verdad que por ejemplo en el CDX me dice que me darían hasta 0,75 por calcular la función y hasta 0,25 por calcular lo otro. Es decir, que si solo calculo la función, ese punto que está ahí en ese apartado lo dividirían de esta manera, ¿vale? No me darían solo la mitad, sino que me darían un poco más de la mitad, 0,75 y 0,25 si hago este paso extra, ¿vale? Y lo mismo ocurre con los otros bloques. Aquí me dice cómo se dividiría esta nota, ¿vale? 0,25 por allá esto y un punto por allá la final. En el segundo 0,25 por la intersección y un punto por el resto. Es decir, que si no sabemos calcular el resto, por lo menos hacer una parte, porque algo podemos ir rascando por el camino. Y lo mismo con el ejercicio 7. Si no sabéis resolverlo, ya veis que os están dando medio punto por plantearlo y 0,75 por resolverlo. Si no tenéis idea de cómo hacerlo, por lo menos plantearlo, ¿vale? Porque ya veis que podéis rascar
hasta un punto solo de ahí. Y ya está, espero que os haya servido este vídeo, espero que haya sido útil. Si es así, dale a like, suscríbete y te dejo por aquí más exámenes de selectividad para que sigas practicando. ¡Hasta luego!